Shabbat Shalom a todos, una alegría encontrarnos para este hermoso día de Shabbat, hoy con una paracha espectacular, paracha Pinjas, que lo encontramos desde el número desde el libro de Bamidbar, Números capítulo 25, versículo 10, hasta el capítulo 30, versículo 1. Vamos a levantar una tefila al Eterno, dándole gracias por ser tan bueno y bendecirnos en este día. Padre, te doy gracias, Señor amado de lo nuestro, por permitirnos el estudio de tu Torá. Gracias por mis amados hermanos que nos están viendo en este momento, por esta hermosa comunidad que nos has permitido formar, Señor amado. Gracias por todas tus bondades y misericordias. Gracias, Hashem, porque tú eres bueno y siempre nos acompañas, Padre Santo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, eterno, Dios nuestro, soberano del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado el estudio de las palabras de tu Torá. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torá. Amén y amén. Hoy, entonces, penúltima parashá. La próxima semana tenemos una parashá doble y la próxima semana finaliza este libro de Bamidbar, de Números. Entonces, ¿eso qué nos indica? Primero, que ya estamos en una época, en este momento, de las 3 semanas de duelo, y viene una pequeña como receso de actividades, de festividades, y nos acercamos prontamente, ya la próxima semana iniciamos el mes quinto, y eso es en menos de 2 meses que ya nos encontraremos con las fiestas de otoño. Así que, como se dan cuenta, esto va demasiado rápido, entonces tenemos que aprovechar los tiempos que el Eterno nos da. Hoy la parashá que tenemos se llama El Novilunio. Es una parashá hermosa, muy bonita, que estuve rogando al Eterno esta semana y buscando información, porque pocas veces nos detenemos a mirar este tema de la luna nueva, del inicio de mes. Y esto está en nuestra parashá Pinjas. Esta parashá Pinjas que nos muestra primero el celo de este personaje que encontramos en la Torá, al que por medio de un acto que él hace, separa una plaga terrible, de la cual estuvimos estudiando la semana pasada. Pero esta paracha tiene muchas cosas muy grandes y que lo enriquecen a uno. Por ejemplo, nos habla del novilunio, nos habla de las fiestas, nos habla de la ofrenda continua, es decir, que tiene muchas cosas más de las cuales nos podemos aprender. El texto que vamos a tomar como base para esta enseñanza la encontramos en Números, capítulo 28, versículos 11 al 15. Números 28, del 11 al 15, y dice así: en los días de nuestros novilunios ofreceréis holocausto ante Adonai. Novillos jóvenes, 2, y un carnero. Corderos primales, 7 sin defecto, y 3 décimos de efa de flor de harina, oblación amasada en aceite por cada novillo, y 2 décimos de efa de harina de flor, oblación amasada en aceite para el carnero. Y un décimo de efa de harina de flor, oblación amasada en aceite para cada cordero, holocausto con aroma grato, sacrificio ante Adonai. Y sus libaciones, medio hin será para el novillo, y un tercio de hin para el carnero, y el cuarto de hin para el cordero de vino. Este es el holocausto del mes, en su mismo mes, para los meses del año. Y un macho cabrío para sacrificio hatad ante Adonai, agregado al holocausto perpetuo, se deberá hacer, y su libación. Números 28, 11 al 15. Interesante todo esto que nos habla de lo que se debía hacer para el inicio de mes. Para tratar de darle un contexto, para que entendamos un poco lo que sucedía, tenemos que mirar cuál es el origen de este mes, del mes hebreo, de dónde viene, qué es lo que sucede, porque es tan importante para nuestro pueblo. Lo primero que tenemos que decir es lo siguiente: el Eterno creó las luminarias, la luna y el sol, ¿recuerdan? Las suspendió en el firmamento conforme a sus ritmos. Estas 2 luminarias establecen los tiempos. Durante el día, el sol es el que ilumina, y por la noche lo hace la luna. El año se fija de acuerdo al ciclo del sol, y el mes conforme a la rotación que hace la luna
alrededor de la tierra, tal como está escrito. En Génesis capítulo 1, versículo 14. Dijo el Eterno: haya luminares en la extensión de los cielos para distinguir entre el día y la noche, y que sirvan como señales para los ciclos del tiempo, para días y para años. Entonces, lo primero que nos vamos a encontrar acá es que el Eterno fue el que hizo el cielo, la tierra, y cuando creó el universo, hizo el sol y la luna. Y los estableció para que, por medio de ellos, se fijaran las estaciones, por ejemplo, y los tiempos para establecer el año y para establecer el mes. Cada mes, la luna completa una rotación alrededor de la Tierra. Es decir, la luna empieza a girar, y completa su rotación alrededor de la Tierra, y eso es lo que comprende el mes. Al inicio del mes, entonces, la línea que se ve para poder fijar el mes es una línea muy delgadita, muy delgadita, muy delgadita. Ustedes si pueden entrar a internet y ven esa imagen de la luna nueva, no es una luna que apenas se alcanza a ver, apenas se ve como un pedacito iluminando. Luego, esa luna va creciendo, todos los días va creciendo, pasamos por cuarto creciente, y hacia la mitad del mes encontramos una luna grandota, ¿sí? Que es la luna llena. Y luego que está la luna llena, empieza a decrecer nuevamente hasta que desaparece. Eso es el tránsito que va entre la luna, el cuarto menguante, y va menguando, menguando hasta que desaparece y luego vuelve a aparecer. A continuación, nuevamente se comienza a divisar una tenue luz de línea, y esta es la señal que se ha iniciado un nuevo mes. El ciclo completo, mis amados queridos, el ciclo completo de la luna dura 29 días y medio. 29 días y medio y 3/4 de hora, es decir, 45 minutos. Dado que el ciclo de la luna no coincide con el ciclo de la jornada, sino que dura 29 días y medio, resulta que a veces el mes dura 29 días y a veces el mes dura 30 días. Cuando el mes dura solo 29 días, se le denomina mes faltante, es decir, Hodesh Haser. Mientras que cuando el mes dura 30 días, se denomina mes completo, Hodesh Malé. La fijación del inicio del mes tiene una importancia crucial, ya que de ello depende la determinación de las fechas de todas las festividades. Pesaj es el 15 de Aviv, pero ¿cómo se hace para saber qué es ese día? En la antigüedad, mis amados, solamente cuando los testigos decían, este es el inicio de mes, y además de eso se sabía que ya la cebada estaba lista, se podía decretar que ese día era el inicio del mes primero. Sin decretarse ese mes no se podía celebrar de ahí en adelante nada. Entonces, por medio de la luna, era que se establecían todas las fechas. Entonces, que Pesaj era el 15 de Aviv, que Yom Kippur el 10 de Tisri, que Sukkot el 15 de Tisri, y tan importante era la fijación del novilunio, que la Torá les permitía a los testigos, recuerden que había siempre que tener por lo menos 2 testigos, de profanar el Shabbat para poder ir a Jerusalén y llevar el testimonio de que habían visto la luna. Muy bien. Maimónides en Ilhot Kiddush HaHodesh, tratado de él, dice, en base a su testimonio, el tribunal consagraba el nuevo mes y paso seguido enviaba emisarios para avisar a todo el pueblo de Israel cuando se fijó el novilunio. Es decir, antes no es como ahora que vamos al calendario que compramos cada inicio de año y decimos, tal fecha es el inicio del mes, ¿sí? No, sino que antes era que los testigos iban y miraban qué era lo que sucedía. La autoridad para fijar los meses fue concedida por el Eterno al pueblo de Israel. Y eso lo encontramos en Éxodo 12:2. Ojo a esto.
El mero hecho de divisar el novilunio, es decir, de que se veía la luna nueva, no daba por sí el inicio del nuevo mes, sino que era el tribunal quien debía consagrar y declarar iniciado el mes, tal como está escrito en Shemot 12.2. ¿Qué dice Shemot 12.2? El Eterno le dijo a Moshe, este mes será para vosotros, el primero de los meses. El Eterno, nos dice el Midrash, que le mostró a Moshe la forma de la luna, cómo debía estar y cuál era la línea tenue para decretar el mes nuevo. Es decir, que el Eterno le entregó a Moshe la autoridad para decir, este es el inicio de mes. Y lógico, a partir de Moshe, esa autoridad fue dada a los jueces de cada generación. Esto significa que los testigos se deben presentar ante el tribunal y testimoniar que vieron la renovación de la luna, y en virtud de su testimonio se consagra el nuevo mes. Cuando falleció Moshe, la autoridad de la fijación del novilunio pasó a un tribunal, al Sanedrín de cada generación, con la condición de que los jueces que en él sirvan sean nombrados y autorizados desde Moshe. Es decir, cada tribunal que aparece cada generación debe ser autorizado y nombrado por los sabios, sus sabios anteriores. La halajá, eso ya es un tema halágico, indica que si llegan un día en el cual ya no se puede consagrar el novilunio mediante el tribunal, los meses habrán de ser consagrados según los cálculos del pueblo de Israel, cosa que sucedió tiempo después. Vemos entonces que si bien el ciclo de la luna es natural, el novilunio solo no consagra el nuevo mes, sino que el pueblo de Israel y sus autoridades es el que lo consagra, y por su intermedio se revela la santidad del tiempo. Es por eso que nuestros sabios dispusieron finalizar en la bendición del Musaf, en los rezos que hacemos y en los añadidos, como es hoy en Shabbat, una oración que dice que consagras a Israel y a los novilunios. Es por eso que está esta oración, porque este mandato de consagrar los meses, los tiempos, fue dado por el Eterno al pueblo de Israel. Miremos por un momento la historia de la fijación de los novilunios. Es bonito, no es muy largo y es interesante para saber por qué se hace. En el tiempo de los amoraitas son los sabios que aparecen desde el siglo segundo hasta el siglo V más o menos de la era común, es decir, de los años 200 al 500 de esta era. Y en este tiempo los amoraitas eran perseguidos totalmente. Recuerden ustedes que estaban bajo el Imperio Romano y empieza una persecución absoluta contra todos los sabios. Y eso ocurre desde el siglo I, años 70, destrucción del templo, luego las revueltas, todo lo que viene, y ya se empieza a hacer un poco más complicado el tema de que haya un tribunal en Israel para que decrete los novilunios, ¿sí? Por efecto de los edictos persecutorios romanos, la población judía en la tierra de Israel se redujo en número. Recuerden que después de la segunda revuelta de Bar Kokhba, pues han expulsado a todos los judíos de Jerusalén, ¿cierto? Entonces, todos esos judíos que van saliendo de la tierra ahora se están dirigiendo a Babilonia. Entonces, mientras que en Israel baja la población de judíos, en Babilonia se va creciendo y va tomando mucha importancia. Es por eso que de ahí el Talmud viene, hay un Talmud Yerushalmi, un Talmud babilónico, porque la mayoría de sabios en Israel tuvieron que huir hacia Babilonia. Sin embargo, la potestad de consagrar los novilunios y fijar los años embolismales quedó en manos de los sabios de la tierra de Israel. Tal cual. ¿Por qué? Porque en Isaías 2.3 dice, desde Sión saldrá la Torá. En esos tiempos, hace 2000 años, salían mensualmente emisarios de la tierra de Israel para anunciar a los habitantes de la diáspora cuándo había sido consagrado el mes. Solamente en circunstancias muy poco frecuentes y en que la situación era muy compleja, como lo fueron los días de la rebelión
de la ciudad de Betar, en los que no se podía reunir el tribunal y fijar los meses, jueces rabínicos ordenados y autorizados en la tierra de Israel establecían sus tribunales en los límites de Israel, ¿cierto? Y desde allí dictaminaban los comienzos de los meses y de los años. Con el correr de del tiempo, las persecuciones romanas se incrementaron y estas se orientaron especialmente hacia los sabios. Entonces, ¿qué era lo que hacían los romanos? Que para poder derrotar al pueblo de Israel iban por sus rabinos, por los sabios, porque sabían que si acababan con el sabio, podían acabar con sus estudiantes. Al punto que eso evitó que los sabios pudieran decretar los meses, al punto de que en algunas oportunidades la fijación se llevaba a cabo en secreto y debían informar a los sabios de Babilonia mediante el envío de mensajeros encriptados. Todas esas cosas ustedes las pueden ver y consultarlos en el Talmud, por ejemplo, la Gemara, Tratado Sanedrín 12a. Pero hacia el final de los días de los amoraitas, es decir, hacia el siglo V, aparece un sabio, se llama Hillel II. Y este sabio llegó a la conclusión de que ya no se podía seguir consagrando los novilunios en el tribunal de la tierra de Israel. ¿Por qué razón? Porque ya los israelitas, los judíos, han sido sacados de su tierra. Asimismo, se temía que por causa de los problemas, la ordenación o autorización de los sabios de la tierra de Israel era suspendida, dado que la autorización para consagrar novilunios en esos días era detentada por Hillel II, que era el mayor sabio, quien la recibió en heredad de generación en generación desde el tribunal de Rabí Yehudá Anasi. Es decir, él empezó a recibir su ordenación de generaciones, por lo menos unas 3 generaciones antes. Entonces, ¿qué hizo Hillel? Hillel reunió al tribunal y decidió que debían hacer unos cálculos matemáticos y astronómicos. Y es a partir de ahí, del siglo V más o menos, que aparece, después de muchos estudios y de cálculos realmente impresionantes, como lo hizo Hillel, que hoy por hoy nosotros podemos tomar un calendario y saber casi con absoluta seguridad qué día es el inicio de cada mes. Este trabajo que hizo Hillel es absolutamente maravilloso. Es así que desde el año 4119 de la creación del mundo, es decir, 359 de la era común, el pueblo de Israel comenzó a contabilizar los meses de acuerdo con el cálculo del calendario hebreo que estableció el rabino Hillel II. Nosotros, mis amados, oramos para que pronto en nuestros días seamos meritorios de la redención y volvamos a consagrar los meses en el tribunal de Jerusalén. Esto se va a volver a ver cuando el templo esté en pie y haya un tribunal rabínico que decrete esos días. Ahora miremos el estatus que tiene Rosh Hodesh en la Torá. Rosh Hodesh, lo primero que tenemos que decir es que recuerden que Rosh es cabeza y Hodesh significa mes, que es la cabeza del mes. Y es enumerado en la Torá junto con las demás festividades en las que se sacrifican ofrendas de Musaf, es decir, una ofrenda añadida, en honor a la santidad inherente del día, es decir, es un día santo. Nuestros sabios aprendieron del texto que Rosh Hodesh es también llamado Moed, es decir, es una cita que el Eterno nos pone, es una fecha de reunión, en el cual también se tocaban trompetas, tal como está escrito en Números 10:10. Dice así: y en el día de vuestro regocijo y de vuestros plazos festivos y de vuestros novilunios, tocaréis con las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre vuestros sacrificios de paz. En la Torá aparece una expresión sorprendente en lo referente al chivo que se sacrifica en el templo de Jerusalén en Rosh Hodesh. Hay algo interesante aquí, que es lo que más me llamó la atención de esta enseñanza. Es que entre los sacrificios que se llevaba, había que llevar un macho cabrío.
un macho cabrío. Y entonces, si ustedes recuerdan, ¿cómo es que un macho cabrío, cuándo era la ocasión en la cual se sacrificaba un macho cabrío? Efectivamente, para Yom Kippur. Pero aquí nos dice la Torá que cada Rosh Hodesh se debía sacrificar un macho cabrío. Esta expresión es explicada en el Talmud, porque los sabios, lógico, ellos van a revisar por qué había que expiar en un día como Rosh Hodesh. No era Yom Kippur, no era el día de la expiación, no era el día del perdón. Sin embargo, en cada Rosh Hodesh se hacía un sacrificio hatat. Y aquí me acuerdo cuando mi rabino decía que en cada Rosh Hodesh era un pequeño Yom Kippur. Y hasta ahora uno va entendiendo todas estas cosas maravillosas que tiene la Torah. Pero los sabios del Talmud, en especial los del Talmud, siempre nos dan unas historias muy bonitas para tratar de entender el por qué. En el Talmud Tratado Julín 60b nos dice que el Eterno creó las dos grandes lumbreras, el sol y la luna. La luna vino a reclamarle al Creador. ¿Qué le dijo? ¿Cómo es posible que dos reyes gobiernen con una misma corona? Eso le dijo la luna. Eran dos grandes lumbreras, grandísimas. Y la luna le hizo esa pregunta al Eterno. ¿Cómo es posible que dos reyes gobiernen con una misma corona? Siendo la intención de la luna que el Eterno redujese al sol. Sin embargo, el Eterno le dijo a la luna, ve y redúcete tú. Porque la luna le increpó. Por lo que la luna le increpó. Por haber dicho algo razonable, ¿debo reducirme? El Eterno la consoló, diciéndole que el pueblo de Israel habría de consagrar sus novilunios en base a la observación de su ciclo y que los justos serán llamados por su nombre. Por ejemplo, Jacob Hakatán, Shmuel Hakatán, David Hakatán, refiriéndose tanto a nuestro padre Jacob como a Shmuel el profeta y a David el rey. Mas la luna se negó a consolarse. Entonces dijo el Eterno, traed una ofrenda expiatoria porque reduje a la luna. Y es por eso que está escrito, y un macho cabrío para sacrificio hatat de expiación ante Hashem. Esto es un relato muy bonito, un relato talmúdico muy hermoso. Sin embargo, pues si lo dejamos en esa historia, nos volvemos a preguntar, ¿por qué tenemos que llevar una ofrenda? ¿Por causa de la luna? Esta es una cuestión un poco más profunda que está aquí. Y tenemos que ir un poquito con una interpretación más profunda, más espiritual. Esta cuestión es sumamente profunda y en términos simples, se puede decir que la idea de la reducción de la luna expresa la carencia presente en la creación. El descenso, y aquí es donde viene lo interesante, por el que el alma atraviesa al llegar a este mundo y todas las caídas que el ser humano aquí experimenta. Esta semana podía hablar por aquí en mi casa de las almas. Las almas, cuando están en el cielo, gozan de una libertad, de cosas increíbles, de cosas hermosas, pero cuando son enviadas al mundo, a este mundo, lógico que descienden, primero porque están en la parte en el cielo y tienen que descender a esta tierra. Y en esta tierra ya no tienen todas la libertad que tenían en el Ashamain, en el cielo, sino que empiezan a sufrir, empiezan a tener caídas, todo lo que el ser humano, que somos alma, ¿cierto?, tenemos que vivir. Todos esos descensos y carencias tienen por finalidad última nuestra elevación, ya que superando y confrontando las diferentes dificultades, tendremos el mérito de alcanzar un nivel más alto, tal como lo expresaba Rabí Abaú. El sitial que ha alcanzado a aquellos que hicieron Teshuvá,
jamás podrá ser alcanzado, aún por los justos que nunca pecaron. También lo dijo el rey, ¿no? Que cuando un alma se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Sin embargo, mientras tanto abundan las transgresiones en nuestro mundo, las cuales generan gran sufrimiento, y a los efectos de mitigar un poco el dolor que provocan y corregir las carencias, el Eterno ordenó que sacrifiquemos un macho cabrío expiatorio. Este es el tema central de Rosh Hodesh. Demostrar cómo a partir de la reducción de la luna, producto de su pecado y su protesta, surge un nuevo comienzo. Por esta razón, Rosh Hodesh es un buen momento para nuevos comienzos. Rosh Hodesh es un buen momento para la Teshuvá, para hacer retorno, para arrepentirnos con profunda alegría. Pero hasta que el mundo no esté redimido de sus faltas, la alegría de esta festividad se mantiene un tanto oculta y no se revela en su plenitud. Mientras que el sol es el símbolo de la invariable naturaleza, saliendo por el este y ocultándose por el oeste día tras día, siempre pasa lo mismo, siempre todos los días vemos igual. Cada día, cada año, la luna no. La luna cambia y parece estar diciéndonos algo. ¿Qué nos quiere decir? Puedes ser pequeño y puedes disminuir hasta casi desaparecer. Pero entonces, cuando las cosas se ven sumamente oscuras, brota la eterna esperanza. Puedes comenzar a mirar hacia arriba nuevamente. Puedes cambiar una situación y a ti mismo para mejor, sin importar cuán malo parezca. Nada es estático o inamovible. Los seres humanos tenemos libre albedrío y en ello está su poder de renovación. Uno siempre presenta lucha contra la constante cíclica y repetitiva y predecible marcha del tiempo y la naturaleza. Termino. Lo hermoso de poder contemplar un novilunio, de poder santificar ese mes, es que es una oportunidad nueva, que así como la luna prácticamente desaparece, al siguiente día nos da una esperanza. Vemos una lucecita a su alrededor y puede llegar a una plenitud. Esa es nuestra vida, mis hermanos. Una vida en la cual tenemos fracasos gravísimos. Pero la luna no muere, el mes no muere. Siempre hay la esperanza y ese Rosh Hodesh, esa luna nueva, es la esperanza que tenemos de que todas las cosas siempre van a mejorar. Que el Eterno les bendiga y que tengan un hermoso y muy bendecido Shabbat Shalom.